Amado hermano, amada hermana, realmente agradecemos al Señor porque nos ha dado el privilegio de pasar de un tiempo a otro, según el hombre lleva un control de tiempo. Realmente para nosotros el tiempo en parte no cuenta, porque creo que estamos esperando a un Dios eterno, a un Dios maravilloso, a un Dios que no ha tenido principio ni tendrá fin. Y le damos la gloria al Señor porque nos da el privilegio de predicar su palabra a través de este medio. Reciba usted un saludo cordial en el nombre de Jesucristo, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, aquel que se entregó todo sin importarle nada, porque Él sabía que un día usted y yo íbamos a llegar a ser parte de su pueblo escogido. Le damos la gloria al Señor en este día, porque es un día maravilloso que el Señor creó para todos y cada uno de nosotros. Yo creo que solo el hecho que estemos llegando ahora, hoy, creo que es una victoria para usted y para mí el estar con vida, porque solo el tener vida en esta tierra creo que es un gran privilegio maravilloso que el Señor nos da, ya que sus misericordias, dice el Señor, que son nuevas cada mañana. Realmente nosotros, cada uno de nosotros como pueblo del Señor, realmente estrenamos misericordia día con día. Y minuto a minuto Él está con cada uno de nosotros. Él no nos deja solos, Él está siempre con cada uno de nosotros, guardándonos de todo peligro, de toda acechanza del enemigo, que, como dice la palabra, está como león rugiente alrededor, viendo a quién devorar. Tenga usted realmente un abrazo ahí a la distancia, un apretón de manos, en el nombre de Jesús. En esta ocasión el Señor me permite predicar la palabra y voy a compartir un tema maravilloso que el Señor puso en mi corazón, que se llama la rebelión de Coré. Y para esto vamos a utilizar la palabra del Señor en su capítulo 16, Números capítulo 16, versos del 1 al 11. Es una pequeña lectura, pero con un gran contenido que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero vamos a pedirle al Señor la dirección de su Espíritu Santo para que sea Él el que hable a nuestra mente, a nuestro corazón en este día. Aleluya. Padre misericordioso, te damos la gloria y la honra porque tú la mereces, Señor. Gracias por darme la oportunidad de predicar tu palabra, Señor. Toca, Señor, esos corazones, esas mentes de cada uno de aquellos que están viendo esta señal. Padre, te suplicamos de todo corazón que tú le hables a cada uno de ellos, Padre, como solamente tú lo puedes hacer, Padre. Yo puedo mover mi boca, Padre, yo puedo decir cosas maravillosas, pero tu Espíritu Santo es el que llega y toca esos corazones, esas mentes, Padre, y lleva este mensaje que es para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, aleluya, amén, Señor, aleluya. Vamos a entrar de lleno a la palabra que dice de la siguiente manera. Le decía que es el libro de Números, uno de los 5 libros que escribió Moisés, capítulo 16, versos del 1 al 11. Si usted quiere acompañarme con la lectura, dice la palabra, verso 1, Coré era un levita de la familia de Kehat, y su padre se llamaba Ishar. Coré tenía 3 amigos de la tribu de Rubén, Datán y Abiram, y eran hijos de Eliab y On, hijo de Pelet. Ninguno de ellos quería que Moisés fuera su jefe, y a ellos se les unieron 250 jefes israelitas que eran consejeros de la gente y muy respetados por todos. Coré y su grupo fueron a decirles a Moisés y a Aarón: ya estamos hartos de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Dios está con todo el pueblo y a todos nos ha elegido para servirle.
¿Por qué quieren hacerlo todo? Cuando Moisés oyó esto, se tiró de cara al suelo y les dijo a Coré y a su grupo: ustedes, descendientes de Leví, son como los que me tienen harto. Vengan mañana temprano con su brasero para quemar incienso y póngalo delante de Dios. Entonces Dios elegirá a los que Él quiera que le sirvan en el santuario, y solo ellos podrán hacerlo. Luego Moisés le dijo a Coré: escúchame tú y los descendientes de Leví que están contigo. ¿Les parece poco que Dios los haya elegido de entre todos los israelitas para que le sirvan en su santuario? Dios los eligió a ustedes para que estén cerca de Él. ¿Por qué ahora quieren ser también sacerdotes? No se están quejando y rebelando contra Aarón, sino contra Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, realmente el Señor puso en mi corazón usar esta versión, ya que es una versión bastante fuerte, bastante directa, clara. Realmente vemos ahí, verso 1, que Coré era un levita, o sea, un sacerdote, ¿verdad?, de la familia de Quear, y su padre dice que se llamaba Ishar, pero también Coré tenía 3 amigos de la tribu de Rubén: Datán y Abirán, que eran hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet. Y dice que ninguno de ellos quería que Moisés fuera su jefe. Y a ellos, dice, se les unieron 250 jefes israelitas que eran consejeros de la gente y muy respetados por todos. Si comenzamos a ver, mis hermanos, en este pequeño trozo de la palabra, vemos cómo el pueblo de Israel había sido sacado de Egipto con mano poderosa. El Señor los hizo pasar por el desierto, les dio a comer el maná del cielo, pero habían desavenencias dentro de ese pueblo que el Señor había permitido que saliera de Egipto. Vemos aquí cómo este Coré se estaba levantando en contra de aquel hombre que el Señor había elegido para guiar al pueblo de Israel. Habían visto las maravillas que se habían obrado en el desierto, mas sin embargo había algo en el corazón de cada uno de ellos. Vemos que Coré no se levantó solo, a pesar de que dice la palabra que era un levita. Se hizo acompañar de esos amigos, ¿verdad?, que al final fueron 4 con él, pero ellos se levantaron en contra de Moisés. Y dice que ninguno de ellos quería que Moisés fuera su jefe, pero ellos contaminaron a parte de ese pueblo. ¿Por qué? Porque dice que a ellos se les unieron 250 jefes israelitas que eran consejeros de la gente y muy respetados por todos. O sea, alguien que estaba en un puesto muy alto, tenía realmente una responsabilidad delante del pueblo, pero también delante del Señor, mayormente delante del Señor. Vemos cómo el enemigo obra de una manera tal que hace ver aquí que realmente Coré estaba haciendo algo bueno, ¿verdad? Porque él como que quería desechar a Moisés. Y realmente el Señor había elegido a Moisés porque el Señor conoce el corazón del hombre. Él sabía que Moisés, a pesar de todas las vicisitudes que le tocó pasar en el desierto, él seguía adelante. Y algo más, algo maravilloso, si usted se recuerda en los pasajes cuando el pueblo de Israel estaba camino de Egipto en el desierto,
El Señor en algunas ocasiones se enojó mucho con ese pueblo de Israel, que era un pueblo rebelde, ¿verdad? Pero Moisés intercedió delante del Señor en favor de ese pueblo. Lo maravilloso es que, como les repito, el Señor conocía el corazón de Moisés, cómo era este hombre, cómo había cambiado su vida, ya que usted se recuerda de dónde el Señor lo sacó. Como podríamos hoy poner en nuestro caso, ¿verdad? Si recordamos cada uno personalmente de dónde el Señor nos sacó, dónde nos encontró y dónde ahora nos tiene. Yo no sé qué piensa usted ahora estando en el pueblo del Señor como elegido también. Y se recuerda aquella vida vana, aquella vida vacía que usted llevó un tiempo, ¿verdad? Y yo no se lo digo por usted, se lo digo por mí, porque realmente el Señor me sacó de la basura del mundo. Realmente no tenía yo ningún valor y el Señor ahora me ha dado ese privilegio tan grande, incluso de estar predicando su palabra. Y vemos aquí como un grupo de hombres escogidos del Señor, que ya trabajaban en la obra, que tenían responsabilidades muy grandes, pero que estaban fallándole al Señor, ¿verdad? Porque según ellos estaban en contra de Moisés. Estaban tratando, como dice ellos, ¿verdad? Que no querían que ellos fuera su jefe, ¿verdad? Pero Moisés había sido elegido por el Señor. O sea, la elección no la hizo el hombre, la elección la hizo directamente Dios. Es como hoy en usted y en mí. ¿Quién lo escogió a usted? Lo escogió el pastor, lo escogieron los diáconos. Creo que nadie de la tierra. Fue el Señor el que tuvo misericordia de usted y también de mí. Lo levantó porque usted y yo estábamos ahí tirados, ¿verdad? Ya de repente con la mente ya llena de pensamientos negativos, ¿verdad? Que ya no daban un centavo por nosotros. Pero el Señor pagó con su sangre maravillosa. Esa sangre gloriosa que derramó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y aquí vemos cómo este pueblo de Israel, ¿verdad? Esos hombres que se le unieron a Coré y a las personas que también lo respaldaban a él, ¿verdad? Cómo se levantaron en contra de Moisés, habiendo visto las maravillas que el Señor había hecho en el desierto. Y hoy en día yo creo que casi nada ha variado con respecto al pueblo mismo del Señor, ¿verdad? Hombres que han sido sacados de la droga, del alcoholismo, de muchos pecados muy fuertes, pero luego le dan la espalda al Señor, como si realmente no le dieran valor a lo que el Señor hizo en sus vidas, ¿verdad? Y luego muchas veces, aún más duro que esto, se vuelven al mundo como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? Pero aquel hombre, aquella mujer, aquel que realmente entiende lo que el Señor hizo en su vida, ¿verdad? Siente realmente ese perdón de sus pecados, ¿verdad? De todas esas culpas que realmente el hombre no lo puede perdonar a usted y no me puede perdonar a mí. Porque el Señor realmente es el único que conoce nuestros corazones. Aquel día cuando usted y yo fuimos tocados por el Espíritu Santo, no fue la persona que estaba predicando la palabra la que se dio cuenta que usted tenía necesidad. No fue la persona que estaba predicando la que supo que allá dentro de su corazón había una necesidad tan grande de un cambio de vida, sino era el Señor a través de su Santo Espíritu que le estaba tocando su corazón y que le estaba diciendo: tiene necesidad de un cambio de vida, yo te voy a sacar de ahí. Fue un trato personal del Señor con usted, y ese trato personal se mantiene desde ese momento en el cual fue tocado usted por el Espíritu Santo hasta hoy. Yo no sé cuánto tiempo usted ha caminado en el Evangelio, ¿verdad? Años, meses, días, yo no sé, ¿verdad? Claramente cada uno de nosotros hemos caminado ya por cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Sea la gloria para el Señor, porque realmente hemos visto maravillas en nuestra vida, ¿verdad? Cuando comenzamos a caminar, yo en mi caso, ¿verdad? Realmente me maravillaba de la palabra y me sigo maravillando,
porque realmente la palabra es algo interminable, realmente es un pastel que nunca se lo va a terminar uno, ¿verdad? Y que uno puede compartir con hermanos, con amigos que no conocen del Señor, ¿verdad? Y que también al final comienzan a deleitarse de esa palabra maravillosa, ¿verdad? Es un gozo realmente cuando a nosotros nos dicen, hermano, mire, venga, vaya a predicar la palabra. Y muchas veces, aunque no se lo digan, porque hay un deseo, hay un anhelo en el corazón de uno de compartir de ese Dios maravilloso que lo liberó a uno, soltó de esas cadenas la vida de uno que estaban ahí amarrado a un lugar, a un vicio, a un pecado que realmente uno quería salir de ahí y no exactamente no encontraba la forma. Pero un día llegó Cristo Jesús y rompió esas cadenas de esclavitud y nos hizo libres para la honra y gloria de su nombre. Pues algo de esto estaba pasando aquí, que estos hombres no le daban el valor que realmente necesitaban darle, porque ellos estaban al servicio de ese Dios maravilloso que hizo todo lo que vemos y todo lo que no vemos. Yo creo que hoy en día cada uno de nosotros debemos de gozarnos de servir al Señor. ¿Por qué? Porque realmente no podemos pagar con nada, pero con nada de lo que hagamos, por mucho esfuerzo humano que hagamos para el Señor, pero no podemos llegar a pagar nada de lo grande y maravilloso que ha sido el Señor conmigo, con usted y con muchas personas que alrededor del mundo han entregado su vida al Señor. Vemos aquí, dice verso 3, Coré y su grupo fueron a decirles a Moisés y a Aarón: ya estamos hartos de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Dios está con todo el pueblo y a todos nos ha elegido para servirle. ¿Por qué quieren hacerlo todo? O sea, ellos veían ahí, por lo que dice esta versión, ¿verdad? Ya que es un poco fuerte esta versión, ¿verdad? Porque esa palabra de que ya estamos hartos, ¿verdad? Es algo muy fuerte, ¿verdad? Que ¿cómo puedo yo decirle a un líder, a un siervo del Señor que ha sido escogido por el Señor, una palabra tan fuerte como esta, ¿verdad? Pero entendemos que eran humanos como nosotros, con defectos, ¿verdad? De toda clase. Y entonces vemos ahí cómo realmente estos hombres estaban enfrentando no a Moisés, no a Aarón, sino que estaban enfrentándose al mismo Dios. Porque eso es lo que sucede hoy en día y siempre ha pasado así, ¿verdad? Cuando se levanta el pueblo en contra de un líder, no es en contra del líder, ¿verdad? Porque la persona que está como líder nunca fue a hacer como en el mundo, ¿verdad? La política ahí de ofrecer un montón de cosas. No, el Señor decide y define quién le va a servir, quién va a tomar determinado lugar en cuanto a lo que es servicio del Señor, ¿verdad? Él conoce para qué usted y para qué yo servimos en el pueblo del Señor, ¿verdad? Él conoce los corazones y conoce el anhelo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero estos hombres, ¿verdad? Estaban prácticamente queriendo hacerse líderes ellos mismos por su propia cuenta. Y en el Evangelio no es así, porque en el Evangelio Dios es quien elige, Dios es quien escoge y Dios es quien pone, pero que también quita, ¿verdad? Y sigue diciendo verso 4, cuando Moisés oyó esto, se tiró de cara al suelo y les dijo a Coré y su grupo: ustedes, descendientes de Leví, son los que me tienen harto. Mire, Moisés estaba enojado, muy molesto. Y si usted y yo realmente nos pusiéramos en ese lugar de Moisés, viendo la actitud de estos hombres, ¿usted cree que no habría también usted sido tocado en su carne cuando estas personas se presentaron a decirle a estas cosas a Moisés y a Aarón, ¿verdad? Ya él estaba muy molesto y a pesar de todo, él no actuó totalmente con su carne. ¿Y por qué le digo esto? Porque dice
que cuando Moisés oyó esto, se tiró de cara al suelo. ¿Qué actitud estaba haciendo él? Él estaba como diciendo: Señor, mete tú tus manos por mí. Yo no quiero levantar mis manos en contra de ellos porque son mis hermanos de sangre. Amén. Y entonces vemos ahí cómo sigue diciendo, ¿verdad? Les dijo Moisés: vengan mañana temprano con su brasero para quemar incienso y póngalo delante de Dios. Entonces Dios elegirá a los que Él quiera que le sirvan en el santuario, y solo ellos podrán hacerlo. Mire, se las estaba poniendo fácil, si lo queremos ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como quien dice, ¿verdad? Bueno, yo no me estoy haciendo el dueño del puesto. Yo no, si ustedes no quieren, yo ya no voy a ser sus líder. Si ustedes quieren, pues realmente pregúntenle a Dios, y si Dios les contesta de una manera afirmativa, pues yo voy a quedarme donde el Señor quiera, ¿verdad? Diría Moisés, ¿verdad? Porque de alguna manera, sin palabras, eso estaba diciendo, ¿verdad? Él como que de alguna manera se estaba dando por vencido, pero los estaba poniendo en una situación más difícil. Amén. ¿Por qué? Porque ya no era el hombre el que iba a elegir ahí, sino ya era el mismo Dios, una elección directa que venía del cielo. Amén. Dice verso 8, luego Moisés le dijo a Coré: escúchame tú y los descendientes de Leví que están contigo. ¿Les parece poco que Dios los haya elegido de entre todos los israelitas para que les sirvan en su santuario? Fue una pregunta bien fuerte la que Moisés les hizo a estos hombres, ¿verdad? Que si les parecía poco que Dios los hubiera elegido de entre todos los israelitas, ¿verdad? Ya que habla de una cantidad grande, ¿verdad? Ya que el pueblo de Israel no era un pueblo pequeño, ¿verdad? Entonces, hoy en día pasa igual, ¿verdad? Hay congregaciones grandes, hay congregaciones pequeñas, y en congregaciones grandes, ¿verdad? Realmente aquel hombre que el Señor lo pone en eminencia, ¿verdad? Que el Señor lo pone a trabajar, creo que más que caminar, tiene que prácticamente caminar de rodillas delante del Señor, porque realmente es un privilegio tan grande, mi hermano, servirle a ese Dios tan maravilloso, ese Dios que tiene un amor por usted y por mí que no se compara con nada de esta tierra. Realmente, bien dice la palabra, ¿verdad? Alguien dijo a través de la palabra que el amor de Dios no se compara ni con el amor de la pareja, ¿verdad? De la esposa, no, es más grande todavía. Amén. Yo no sé qué tamaño usted lo siente, lo cree allá en su corazón, ¿verdad? Porque aquellos que le amamos, realmente Él lo llena todos en todos. Amén. Realmente no nos hace falta nada, ¿verdad? Pero sigue diciendo: Dios los eligió a ustedes para que estén cerca de Él. ¿Por qué ahora quieren ser también sacerdotes? No se están quejando y rebelando contra Aarón, sino contra Dios. Mire, hermano, los estaba enfrentando, o sea, como que le estaba dando una oportunidad que se arrepintieran en ese momento, ¿verdad? Yo creo que hoy en día creo que también pasa lo mismo, ¿verdad? Cuando un grupo de personas, un grupo de hermanos, una persona sola o alguien comienza a rebelarse en contra de la persona que está a cargo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos aquí que como realmente ya el Señor había hecho de Moisés un hombre manso, dice la palabra, porque él no era un hombre manso antes de llegar a los caminos del Señor, antes que el Señor se le revelara, ¿verdad? ¿Recuerda usted? Él mató a un egipcio y lo enterró en la arena, ¿verdad? Amén. Pero ya el Señor había hecho un trabajo especial en el corazón de Moisés, y a él no era aquel Moisés que antes era, ¿verdad? Como hoy usted y yo ya no somos aquel hombre que antes el mundo conoció. Ahora somos mansos, ¿verdad? Para la honra y gloria del Señor. Y ahora no metemos las manos nosotros.
el Señor mete la mano por nosotros, amén. Siempre y cuando realmente nosotros estemos bajo esa cobertura del Señor, estemos respetando su palabra, caminando según sus mandamientos y sus estatutos, ¿verdad? Porque tampoco el Señor va a dejar pues que uno juegue con el nombre poderoso de Él, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo Moisés como que los estaba poniendo entre la espada y la pared, pero realmente era una oportunidad para que ellos todavía recapacitaran, ¿verdad? Porque los estaba enfrentando y les estaba diciendo que cómo era eso que se estaba levantando en contra de aquel que los había elegido, en contra de aquel que los buscó, los escogió dentro de toda esa gente que iba, ¿verdad? Pero ellos querían aún más, ¿verdad? Y qué bueno anhelar más del Señor, pero en lo personal y no para hacer daño, porque aquí estaban afectando primeramente la vida de Aarón, pero también de Moisés, ¿verdad? Porque ellos eran los que estaban a cargo, porque el Señor los había escogido a ellos como cabeza. Pero vemos aquí cómo realmente Coré y sus amigos y esos 200 hombres que se le estaban uniendo estaban formando una rebelión que podría, o sea, ahí había un riesgo de que ellos a través de ese grupo siguieran contaminando al pueblo del Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que sucede, ¿verdad? Pero la sabiduría que el Señor había puesto en Moisés se estaba manifestando ahí en ese momento, ¿verdad? Porque les estaba dando la oportunidad, el chance, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? De arrepentirse, ¿verdad? De pensar, de analizar y de que en un momento llegaran pues a reflexionar y decir, tiene razón Moisés, ¿por qué nos estamos levantando en contra de él, ¿verdad? Si estamos sirviendo al mismo Dios, estamos realmente como un solo hombre peleando nuestra buena batalla, ¿verdad? Porque ahí a ellos estaban por su cuenta, ¿verdad? Pero realmente vemos cómo a pesar de que se dio esto en el Antiguo Testamento, también aquí en el Nuevo Testamento, allá en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 9, verso 33, vemos algo parecido, ¿verdad? Porque los apóstoles, dice la palabra, ¿verdad?, que estaban discutiendo ahí de quién iba a ser el primero, de quién iba a ser realmente el que iba a suceder al Señor cuando el Señor muriese, ¿verdad? O sea, quién iba a ser el jefe en este caso, ¿verdad? Y ellos que habían recibido la palabra directa del Señor Jesucristo, estaban también pensando en cosas como humanas, o sea, no eran muy espirituales que digamos, a pesar de que el mismo Cristo Jesús había hablado maravillas y había obrado maravillas delante de ellos. Pero si vemos y traemos a colación que este espíritu de división se movía desde el Antiguo Testamento, se movía en el tiempo de los apóstoles y hoy en día con mayor razón se sigue moviendo, ¿verdad? Entonces, hermano y hermana, realmente debemos de tener cuidado, porque muchas veces vamos a estar en contra de la persona que el Señor levantó, en contra de la persona que el Señor puso a cargo de una congregación, de una área, ¿verdad? Porque muchas veces, pues como no es el pastor, podemos hacer con el hermano que está a cargo lo que nosotros queramos. Y no es así, hermano. Realmente usted tiene que sujetarse, pedirle sabiduría al Señor para no hacer cosas locas como estos hombres estaban haciendo, porque esta era una locura lo que estaban haciendo, ¿verdad? Habiendo visto cómo el Señor hablaba, como dice la palabra, con Moisés cara a cara, ¿verdad? O sea, siendo un siervo tan usado por el Señor, un siervo que había sido de bendición para ellos, pero a ellos no les importaba ahora, ¿verdad? Ellos se habían olvidado de todo lo que había sucedido, ¿verdad? Y ahora ellos como que querían quedarse en ese puesto a como diera el lugar. Y estaban levantando
Primeramente él se levantó con sus 3 amigos, más ahora estaban ya contaminando a 200 hombres, ¿verdad? Ya estaba corriendo esa contaminación, ¿verdad? Y vemos cómo sigue diciendo la palabra, ¿verdad? En el final de este trozo de la palabra, ¿verdad? Cómo pagaron estos hombres esta rebelión que iniciaron, ¿verdad? Usted sabe cómo pararon, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente el Señor habló a través de Moisés. Y estos hombres, ¿verdad? Porque es muy largo el trozo para desglosarlo y no tenemos el tiempo suficiente, pero vemos cómo el Señor obró de una manera realmente sobrenatural. Sobrenatural porque dice la palabra que cuando ya prácticamente ellos fueron y presentaron ese fuego a través del incienso que tenían que quemar delante del Señor, pero era un incienso raro, o sea, un fuego que el Señor no aceptó, prácticamente fueron ellos muertos, ¿verdad? Y vemos cómo ellos murieron. La tierra, dice así, literalmente se los tragó a ellos y a todas sus cosas con toda su familia. Mire, hermano, qué trágico es para un hombre que se levante en contra de un siervo del Señor. Porque eso que pasó ahí es un reflejo de lo que hoy puede pasar todavía. Es posible que ya no se abra la tierra y se lo traiga a usted, pero realmente usted va a perder una bendición tan grande en su vida al rebelarse en contra de las personas que el Señor ha puesto como autoridades sobre nosotros, ¿verdad? Porque ¿qué sería de nosotros si el Señor no pusiera en una congregación una cabeza, una persona que esté a cargo, una persona que lleve el control de cómo se tiene que llevar adelante la iglesia del Señor? Ya que no es una cosa fácil. No es una organización que nació aquí en la tierra, primeramente nació allá en el cielo, en el corazón de Dios, ¿verdad? Algo que no se creó, el hombre no lo inventó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor tiene siempre sus mandamientos, sus estatutos para su pueblo, ¿verdad? Y eso era lo que Moisés hacía respetar en ese tiempo, esa ley que el Señor había revelado y que Él había escrito en piedra, ¿verdad? Y entonces vemos como hoy en día, vamos a ir allá a Colosenses 1:18, dice. Vamos a leer en Colosenses 1:18 algo que el Señor puso ahí en mi corazón, ¿verdad? No sé si usted lo tiene por ahí. Dice Colosenses 1:18. Dice, hablando de Cristo, ¿verdad? Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver. Y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Verso 18 dice, y Él gobierna, dice, a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Maravillosa la palabra, ¿verdad, hermano? Porque todo lo que el Padre creó fue para Él. Y eso no ha pasado de tiempo, ¿verdad? Él sigue gobernando su iglesia. Él sigue gobernándolo a usted. Él sigue gobernándome a mí. Siempre y cuando cada uno de nosotros reconozcamos de dónde el Señor nos ha sacado. ¿Cuánto nos dio de valor hoy? ¿Cuánto valíamos antes? ¿Cuánto hoy valemos? Valemos la sangre de Cristo.
esa sangre preciosa que fue derramada hasta la última gota. Y Él fue el único que pudo pagar el precio por cada uno de nosotros. Le damos la gloria al Señor porque nosotros no podemos pagar con nada todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, hermanos. Realmente debemos amar a nuestros hermanos, debemos amar a nuestros líderes, debemos amarnos todos, porque todos fuimos comprados con la sangre de Cristo, ¿verdad? Amén. El mundo, usted ve, el mundo se odia, se pelea, se maltrata, ahí están haciendo todos lo que les da la gana con los gobiernos que el Señor ha levantado para los pueblos, ¿verdad? Para los países, en nuestra Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Ahí están en contra, pero porque ellos son gobernados por las tinieblas. Pero nosotros somos gobernados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza en este día. Él merece toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Porque Él es bueno, porque Él es maravilloso y porque su amor no tiene límite, hermano. Su amor realmente sigue manifestándose y sigue llamando a aquel hombre, a aquella mujer que ahora mismo tiene necesidad, ahora mismo siente que ya no hay salida, que ya el tiempo de vida para él o ella tal vez se acerca al final, pero el Señor tiene para usted, tiene para usted también, para usted, para todos. Él tiene una vida eterna que nos está ofreciendo a través de su palabra. Él realmente se ha manifestado al hombre, le ha hablado a su corazón. Él quiere que cada uno de nosotros seamos gobernados por el poder maravilloso de Dios y ya no seamos gobernados por las tinieblas, aquellas tinieblas que nos tuvieron presos, castigados ahí, metidos a un pecado en el cual no podíamos movernos porque nuestra voluntad estaba atada al pecado. Pero el Señor, a través de su muerte maravillosa, a través de esa entrega que Él hizo en la cruz del Calvario, Él pagó por cada uno de nosotros y ahora somos libres para la honra y gloria del Señor. El Señor quiere libertar tu alma, amigo. En esta ocasión el Señor pone en mi corazón que ahí donde tú estás, ahí, no importa en qué pecado estés, no importa el tamaño de pecado, el nombre de pecado que estés haciendo o estés practicando, ahí está el Señor hablando a tu corazón. Él está llamándote para una conversión, un cambio de vida, un nuevo nacimiento que el Señor quiere que tú tengas, como yo lo tuve, como mis hermanos lo han tenido y han experimentado esa vida maravillosa que solo en Cristo podemos disfrutar. Este día te hago la invitación ahí donde estás viendo esta transmisión, que abras tu corazón al Señor. A ti también, hermano, tú que le has fallado al Señor, tú que caíste, es momento de levantarte. El Señor te está llamando en esta ocasión y te está diciendo que hay esperanza todavía para ti. Hay una salida, la salida se llama Cristo Jesús. Quiero en esta ocasión orar por ti, ahí donde estás. No importa la distancia, no importa el lugar. Quiero que ahí donde estás tú cierres tus ojos y vamos a orar por ti en esta ocasión. Padre misericordioso, alcanza esas vidas, Padre. Alcanza esas almas necesitadas que están ahí, Señor, viendo esta transmisión, Padre. Toca esas vidas, toca esos corazones. Quita, Señor, toda esa culpa que ellos tienen, eso que tienen en su mente que los está cegando y que no pueden ver que hay una vida eterna que tú estás preparando para cada uno de nosotros. Padre, hay un lugar especial porque tú dijiste que ibas, Señor, a preparar morada para cada uno de nosotros, Padre. Estamos esperando tu pronta venida, Señor. Y no queremos irnos solos, queremos que aquellos hombres, aquellas mujeres que ahora, Señor, están atados a ese pecado,
aquellos que están gobernados por las tinieblas en esta hora, por el poder de tu palabra, por la autoridad que tú me has dado, Señor. Yo rompo toda cadena en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. El Señor quiere que seas libre ahora en el nombre de Jesús. Siente esa libertad, siente ese perdón en tu corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. A ti sea la honra, Padre, a ti sea la gloria, porque yo sé, Señor, que tu palabra no regresará vacía, Señor, sino que hará la obra para la cual tú la dejaste sobre esta tierra, Señor. Ahora te doy gracias, Padre, por este momento que me diste, Padre, esta oportunidad de predicar tu palabra, Señor. Toca esos corazones, Padre, toca esas almas en esta hora, Padre. Bendice a esos hogares, los cuales abren sus puertas para escuchar estos mensajes, para ver estos mensajes, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Aleluya, aleluya, amén y amén. Y será en otra ocasión cuando estemos nuevamente llegando a tu hogar. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y hasta pronto. Aleluya. Amén y amén.